Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy venimos a hablar del capítulo número 15 de la primera temporada de Mushoku Tensei, que como ya sabrán, venimos a hablar de las cosas que cambiaron, de las cosas que omitieron y cualquier tipo de detalle que ustedes deban de saber. Así que sin más preámbulos, comencemos con ese primer fragmento. A diferencia del anime donde Eris tarda aproximadamente un mes para preguntarle si conocen a Ghislaine, en la novela ligera este momento ocurre unos instantes después de la disculpa de Gies con Rudeus, y una de las claras diferencias es que Eris no se esperó a que Gies terminara de hablar pestes de Ghislaine para interrumpirlo y refutarle que estaba equivocado, porque Ghislaine es alguien admirable en la que confía ciegamente y la persona que más respeta en la vida, pero aunque pudieras pensar que Eris debió golpearlo por tremenda ofensa, la realidad es que ella no lo hizo porque recurrir a esas acciones sería darle la razón, sería aceptar que tanto alumna como maestra eran seres no pensantes que ante la mínima provocación solo sabían destruir. Por esa razón Eris lloraba de la impotencia de no poder defender a su maestra, de no poder hilar oraciones coherentes para proteger su reputación, pero aunque sus palabras carecían de orden, de lo que no carecían eran del sentimiento que querían transmitir, y eso lo pudo comprender Gies. Por esa razón le preguntó si era verdad que Ghislaine ahora era una persona de bien, y ese fue el motivo por el que Rudeus decidió apagar su furia, porque había comprendido que por justas razones Ghislaine era repudiada por su familia, pero estaba seguro que si Gies la volviera a ver, comprendería que el esfuerzo y disciplina que ha tenido Ghislaine la han transformado con el pasar del tiempo. Pero lo que Eris no comprendía era por qué Rudeus estaba evitando defender a Ghislaine, en lugar de usar las palabras que tanto le gusta utilizar para persuadir a las personas. Pero rápidamente Rudeus le hizo ver que la Ghislaine que ellos conocen y de la que Gies habla son personas totalmente diferentes, comparten el mismo nombre y los mismos familiares, pero no son la misma persona, porque la conocieron en puntos diferentes de su vida, y esto es un claro ejemplo de cómo las personas cambian constantemente, solo si se someten a entornos que motiven ese cambio. No quiere decir que siempre deba ser a mejor, a veces puede ser lo contrario, pero normalmente a las personas se les hace difícil imaginar que una persona cuestionable que conocieron en el pasado pueda convertirse en alguien de bien cuando era un caso perdido, pero esto solo habla de la poca empatía que podemos llegar a tener con otros, porque la versión que nosotros conocimos de una persona el día de mañana tal vez ya no sea la misma, pero es más probable pensar que con el pasar de los años una persona puede cambiar, no por el tiempo, sino por sus esfuerzos constantes para ser una mejor versión de sí misma, o por su manera de moldear las experiencias que ha vivido para forjar un nuevo camino. Por esa razón Rudeus comprendía de primera mano que aunque Ghislaine haya cambiado, las relaciones familiares son complicadas, a tal grado que a veces hay problemas que no tienen solución, así como la relación que tuvo con aquel hermano que siempre lo quiso ayudar a salir de su habitación, pero que terminó rindiéndose y luego aceptando la basura en la que aquel sujeto japonés se convirtió. Por cierto, en la primera semana de la temporada de lluvias, a Rudeus se le pasó la idea de interferir con la naturaleza del clima y así detener ese fenómeno climático, pero debido a que Roxy le dijo que no manipulara tanto el clima, es que Rudeus se detuvo porque tal vez podría provocar un fenómeno más caótico en esas tierras. Y mientras recorría la aldea se encontró con Gies, a quien la tribu bestia le había perdonado sus crímenes, aunque no había aprendido su lección, pero a Rudeus le agradaba mucho este tipo, porque su personalidad cálida y arbitraria le recordaba mucho a Paul, y así mientras conoció todos los rincones de la aldea pasaron 2 semanas, en la cual se enteró que los de Doldia tenían una magia secreta, que consistía en aullar en un tono especial, y de esa manera podían ubicar la situación del enemigo, como también podían desestabilizar el equilibrio del oponente, y Rudeus como todo un buen curioso le preguntó a Gustav si podía enseñarle esa magia, pero lamentablemente llegó a la conclusión que no podía dominar la magia original de una raza, lo cual se le hizo injusto, porque la tribu bestia podía aprender la magia de los humanos, aunque Rudeus sí llegó a utilizar esa magia, ya que solo consistía en imbuir la voz con mana, pero lo único que llegaba a provocar era un escalofrío momentáneo al rival, aunque eso podría llegar a ser útil en un combate en específico. Este dato no está aclarado en la novela ligera, pero siento que es de esa manera, más que todo porque en ese último enfrentamiento contra Alexander III, o como ustedes gusten llamarlo, Rudeus dice que grita desde lo más profundo de su estómago, y curiosamente hacen una énfasis en que Alexander hizo una pausa y se hizo hacia atrás, y eso me hace pensar a mí, es que tiene que estar conectado a estabilidad con ese punto, o bueno, al menos es mi percepción, capaz que estoy erróneo y pues puede ser muy seguro que sí esté equivocado, pero yo creo que como Alexander hizo una pausa momentánea, se hizo hacia atrás porque se asustó en ese momento cuando Rudeus grita, yo creo que está conectado en ese punto. ¿Ustedes qué opinan? Tal vez piensan que sí está conectado o no está conectado. ¿Qué dicen? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Si ya les spoileé esta parte, pues ni modo, tampoco es como que no la vayan a disfrutar cuando la lean o cuando la vean en el anime, porque va a ser una pelea muy estupenda y ustedes van a darse cuenta cuando la vean o cuando la lean, van a decir, vaya, no me arruinó nada, es más, ahora lo disfruté más. Estoy casi seguro que van a decir eso, pero bueno, continuemos con el video. En la tercera semana de la temporada de lluvias, Rudeus nos contó cómo rescató un niño bestia de las garras de un monstruo parecido a un camaleón, pero sé que podrás preguntarte cómo era posible que los niños bestias estuvieran en peligro, cuando los guerreros de la tribu podían usar su sonar vocal como sus olfatos para rastrear enemigos, y eso era debido a la melodía de la lluvia que neutralizaba
neutralizaba su sonar vocal, así como que la lluvia ocultaba los aromas, pero también se debía a que Ruiger no estaba apoyándolos en esa tarea, aunque no debes pensar mal del Spurt, porque no quería faltarles al respeto a las voluntades de aquellos guerreros que no habían pedido ser salvados, aunque este pensamiento estaba influenciado tanto por la tribu bestia que él conoció en el pasado, como por el momento cuando pisoteó las resoluciones de Kurt y compañía. Sin embargo, al escuchar de Rudeus que la seguridad de los niños era más importante que eso, Ruiger comprendió que era verdad y rápidamente fue a ofrecer su ayuda, aunque sorpresivamente para el Spurt, Gies lo aceptó fácilmente porque estaban bajos de personal y toda la ayuda extra era bien recibida, pero que no creyeran que sería gratis, lo recompensaría con una cuota de agradecimiento porque estaban exterminando y extrayendo todos los materiales de los monstruos, facilitando así las ventas, y de esa manera se ganaron el visto bueno de los demás guerreros bestia. Pero el único que se quejó de esa situación fue Ruiger, que no comprendía por qué no eran orgullosos como sus antepasados. Pero curiosamente, en el primer mes de la temporada de lluvias, Gies fue con Eris para disculparse de aquellas ofensas que había hecho contra Ghislaine, afirmando que seguramente era verdad que su hermana había mejorado como persona, a lo que Eris le contestó que así es, que Ghislaine es una reina de la espada y que aprendió a usar magia como leer y escribir gracias a Rudeus, aprovechando ese momento para elogiar a las personas que más admira en el mundo. Y después de toda una plática tirando puras flores, Gies se apartó del lugar y fue con Rudeus, quien estaba oculto en una caja mientras los observaba. Pero a diferencia del anime donde las muestran bañándose bajo la lluvia, en la novela ligera no fue así, sino que Rudeus estaba esperando a que se diera ese momento. Por eso Gies había ido con él, para averiguar cómo le había enseñado a Ghislaine a leer y escribir, como para agradecerle todo lo que había hecho por la aldea, así como también para advertirle que si le metía mano a su hija, lo arrojaría al agua con todo y caja. Y tan rápidamente como Gies pronunció esas palabras, el pequeño boyerista salió sin dudarlo, y también comprendió que se había dejado llevar demasiado, por lo que estaba arrepentido de su actuar. Pero también a Rudeus se le hacía extraño que para Gies las acciones de Eris acariciando a Tony y Tercena no eran catalogadas como inmorales, aunque ella tenía una cara extremadamente eufórica, y tal vez esa diferencia se debía a que fundamentalmente Eris no tenía malicia, o también porque el olor que desprendía no era un aroma de bestia en celo. Por cierto, como un dato curioso, mientras Gustav y Ruiger se hacían besties y competían para ver quién tenía la historia más sabrosa en términos de combate, Rudeus comprendió que la manera correcta para referirse a la tribu bestia era raza de las bestias o gente bestia, y que una de sus particularidades físicas era que debían preservar el aspecto de un mamífero en alguna parte de su cuerpo, lo que llevó a pensar a Rudeus que en una concepción amplia de esa definición, tanto Nokobara como Blaze formarían parte de la gente bestia. Y como un datito extra, los de Doldia, aquellos que tienen aspecto de gato, y los Adoldia, que tienen rasgos de perro, formaban las dos casas principales y eran conocidas como la nobleza del bosque. Sin embargo, ellos no eran los únicos que vivían en ese territorio, también estaban los elfos y los hobbit, aunque casi no tenían contacto entre ellos, pero una vez al año se juntaban para celebrar en el gran árbol sagrado. Y si te preguntas dónde viven los enanos, bueno, ellos viven al pie de la cordillera del dragón azul, y aunque pareciera un lugar peligroso, la verdad es que los dragones azules son aves errantes, que solo anidaban cada 10 años para engendrar a su descendencia. Y curiosamente, a los 2 meses que empezó la temporada de lluvias, el anime omitió la escena donde comprendemos parte de la personalidad de la bestia sagrada, mostrándonos que se le había hecho grosero, que Rudeus dijera que lo había abandonado en su celda como criminal, cuando ella había dado la orden para que comiera manjares, y no comprendía por qué Gies lo atrapó, ni por qué decía lo del olor descarado de Rudeus, y mucho menos que era estar en una celda como criminal, porque ella también permanecía encerrada en una habitación en lo más profundo del árbol sagrado, así que eso se le hacía lo normal. Pero también esa comprensión era de esa manera porque apenas es una cachorrita, que dentro de 100 años llegará a la adultez, y para que lo tengan en cuenta, la Clara le comentó a Rudeus que la leyenda de la bestia sagrada dice que nace cada centenar de años, cuando el mundo está por experimentar tiempos de crisis, y partirá para salvar el mundo con el héroe elegido. Por eso debía dejar de tocar cariñosamente a un ser puro y inmaculado, al cabo él no era el héroe. Pero curiosamente en ese momento, la bestia sagrada no confirmaría que Rudeus sería el héroe, pero sí le contaría a la Clana, algo que permanecerá en secreto hasta la segunda parte de la tercera temporada, aunque lo que sí quedaría claro era que ese olor descarado que desprendía Rudeus no era por acariciar a la bestia sagrada, sino porque la Clana tenía unos atributos que despertaban su Excalibur. Por cierto, el momento cuando Eris comienza a enseñarle esgrima a Minitona en realidad no ocurrió en la novela ligera, sino que fue un adherido del anime para que comprendamos rápidamente cómo Eris estaba haciendo amigas de su edad y así mostrar indirectamente su crecimiento como persona. Pero cabe mencionar que antes que llegaran a los golpes, Minitona había ofendido tanto a Ghislaine como a Rudeus por esa misma desesperación e impotencia
que sentía por la próxima partida de Eris. Sin embargo, la espadachina se mantuvo en calma y trató de persuadirla, pero solo hasta que Minitona comenzó a golpearla fue que ella respondió, aunque en ese momento Eris le seguiría el juego y pelearía como su igual sin usar sus habilidades para someterla, porque no quería hacerle daño a su preciada amiga, aunque también se arrepentía de haberla golpeado, porque Minitona no tenía experiencia en combate, algo que era impensable que llegara a pensar una Eris que se metía en cada pelea y sometía a sus rivales sin piedad aunque fueran más débiles que ella, mostrándonos de esa manera el crecimiento que ha tenido, gracias a las amigas que hizo. Aunque uno de los detalles que más me gustó que agregaran en este capítulo 15 de la primera temporada fue el momento cuando Gies va con su hija para contarle cómo él no pudo reconciliarse con Ghislaine y ahora cree que si se hubiera esforzado tal vez se hubiera llevado bien con su hermana, pero que ahora seguramente era demasiado tarde y Ghislaine probablemente nunca volvería a la aldea, dándole a entender a Minitona que si en verdad ella quería cargar con un arrepentimiento como el de él, y por esa razón Tona iría a disculparse con Eris. Pero a diferencia del anime, donde Rudeus y Eris están en el mismo cuarto, en la novela ligera tenían habitaciones por separado, pero el anime decidió hacerlo de esa manera para que comprendamos que Rudeus se lleva bastante bien con la bestia sagrada, así como para facilitar la fluidez de la escena. Pero como les estaba diciendo, cuando Tona fue a disculparse con Eris también llevó a Tercena, pero se equivocaron de habitación y entraron en la de Rudeus, así que le agradecieron por haberla salvado. Pero una vez sucedió eso, pudieron hacer las paces con Eris quedándose toda la noche hablando, aunque a Rudeus se le hacía curioso porque Eris no hablaba bestianés para sostener una plática, al igual que Tona y Tercena, quienes no eran particularmente buenas con el idioma humano. Y otro dato que el anime agregó fue toda la despedida final de la aldea, porque en la novela ligera solamente se nos comenta del abrazo final entre Tona y Eris, aunque no mencionaron a Tercena en ese abrazo, pero también como querían que supiéramos lo bien que se llevaron Ruger y Gustav, nos los agregarían teniendo una última conversación, aunque debido al tiempo no podrían mostrarnos cómo eran compas de copas y cómo disfrutaban hablando del pasado mientras hablaban mal de la generación actual, como unos viejos que añoraban el pasado, algo que a todos muy probablemente nos llegará a suceder, esperemos que no. Y hasta donde tengo entendido, la escena del combate entre Eris y Gies también fue un adherido del anime, pero lo importante de ese momento es que podemos captar cómo Gies ha tenido un diálogo introspectivo y había comprendido que las personas pueden cambiar con el tiempo, sin importar cómo fueran en el pasado, ya que sería algo inmaduro pensar que las personas se quedan varadas en el tiempo. Por esa razón, al pelear con Eris sería una forma de conocer a la Ghislaine actual, y así sentiría el progreso que tuvo a través de la fuerza de su alumna. La verdad, aunque en este capítulo hubo muchísimos cambios, sobre todo en los tiempos, la verdad es que el estudio animador pues realmente sí se enfocó en aquellas cosas que son muy importantes para la trama, y así evitar una que otra cosita que pues la verdad sí sería un spoiler para las cositas que se vienen a futuro. En lo personal yo siento que lo han estado haciendo bastante bien, pero bueno, en los siguientes clips les voy a comentar acerca qué son ese tipo de cositas que el anime prefirió omitir, más que todo para no aventárnoslas en la cara, porque pues estaría muy grotesco que pues te la escupieran así. Más que todo, yo en lo personal sí confío en que lo hicieron correcto y evitaron hablar de unos ciertos temas que ustedes van a conocer en los siguientes clips. Así que bueno, ya para no alargar esto, pues ya continuamos con el video y ya lo conozcan ustedes. Así que vamos a darle. Por cierto, la verdadera razón por la que Gies se fue con ellos no fue porque se había escapado de la gente bestia como el anime lo mostró, sino que tras bambalinas se había hecho amigo de Eris y Ruger, como de los demás miembros de la aldea, a quienes cautivaba con sus anécdotas divertidas, sin que Rudeus se enterara de esas interacciones, aunque el anime prefirió dejarlo de esa manera para que los más perspicaces pensaran cómo alguien con habilidades físicas inferiores pudo escapar de la gente bestia y se quedara en el ambiente, que algo peculiar estaba gestándose desde ese momento. Pero obviamente esa manera de actuar hizo que Rudeus sintiera que Gies estaba ocultando algo y le molestaba que lo hubiera hecho de esa manera, porque si se lo hubiera pedido desde el principio lo hubiera dejado acompañarlos, pero ahora quería desquitarse con ese desgraciado que había jugado sucio, diciéndole a Gies que Ruger es un expert y que si no le da miedo. Pero para la sorpresa de Rudeus, Gies le diría que sí le tenía miedo, porque a fin y al cabo sigue siendo un demonio al que le contaron desde niño lo temibles que son los Spare, pero que le debía la vida a Ruger porque él lo había salvado hace 30 años, cuando era un aventurero errante, aunque Ruger no recordaba nada de esto. Pero curiosamente un día Eris le pediría a Gies que le enseñara a cocinar, sin embargo Gies tajantemente le diría que no, porque una espadachina talentosa solo debe dedicarse a esa chamba, o que si acaso no entendía que saber pelear es una bendición, porque con ese talento excepcional no necesitas nada más para sobrevivir en este mundo, y si llegara a aprender a cocinar, lo único que ganaría sería arruinar su talento, aunque también agregaría que no volvería a enseñarle a cocinar a una mujer, porque había aprendido que eso era de mal agüero, y por eso las mujeres no deberían cocinar, por eso mejor que se lo dejara a él, ya que era lo único que era bueno, y lo único que podía ofrecerle al grupo, ya que no tenía habilidades de combate, y por esa razón después de aquel grupo de buenos para nada en el que estuvo en el pasado, no pudo unirse a ningún otro porque sus actividades las podría hacer cualquiera, rectificando desde este momento como vaga por el mundo sin el apoyo de nadie, solo valiéndose de su
su perspicacia y sumergiéndose en las apuestas para solventar sus gastos. Y todo eso era el resultado de haberle enseñado a cocinar a una mujer. Por cierto, el anime omitió cuando llegaron a un pueblo administrado por enanos en la entrada del valle hacia la cordillera del Dragón Azul, el cual tenía herreros y armerías que vendían armas baratas y de calidad, al grado que Eris quería una, pero Rudius la terminó persuadiendo por el miedo que les cobraran aranceles por transportar a Ruger al continente central. Y según Geese, esa ubicación era un cruce de rutas, porque si viajaban al noreste llegarían al territorio elfo, pero si se trasladaban al noroeste llegarían al territorio hobbit, y si seguían por las montañas hacia el este llegarían al territorio enano, aunque para llegar al cruce entre los diferentes territorios habían durado un mes completo en llegar ahí. Y todo era gracias a que los caballos de ese mundo podían galopar por 10 horas seguidas sin cansarse, y al día siguiente podían seguir chambeando como si nada. Y cabe mencionar que la ruta de la espada sagrada era nombrada así porque el santo de Milis había construido ese camino en línea recta hacia el gran bosque para conectar de esa manera a los pueblos, y por esa razón habían tardado tan solo 3 días en cruzar el valle para volver a territorio humano y dilucidar a la lejanía la sagrada nación de Milis. Por cierto, no tuve la oportunidad de meter el siguiente dato ahí porque no se dieron los tiempos, pero el punto es que, como les había mencionado, que en la concepción amplia que tiene la tribu bestia para denominarse a sí mismo, pues podría entrar lo que es Nokopara como Blaze, pero es curioso porque también lo que es este Geese, pues podría entrar en esa área de la tribu bestia. Y más que todo me refiero a que sí se deja en duda cómo pudo seguir todo el ritmo de la tribu bestia cuando estaban viajando de árbol en árbol, si se supone que la tribu bestia tiene bastantes habilidades físicas y este Geese pues no es tan atlético como se podría creer, pero como es un mono o tiene habilidades particulares de esta especie, eso significa que puede balancearse de árbol en árbol, y de esa manera se explica por qué iba hasta atrás en el grupo, para que nadie se diera cuenta de esas habilidades. Y también se nos explica que pudo seguirle el ritmo a la tribu bestia con sus habilidades físicas pues todas top, y obviamente a Rudius sí se le hace raro ese detallito, pero tampoco es que le ponga tanta atención. Y sí podríamos pensar que esas habilidades físicas que tiene Geese le servirían pues para pelear, pero si te pones a pensarlo, realmente nomás se puede balancear de árbol en árbol, así que no le viene tan bien como una habilidad de combate, sino como una habilidad tal vez para escabullirse o irse de cualquier lugar. Entonces se explica bastante bien que pues su tribu no tiene habilidades de combate en sí, pero sí como para huir o cualquier tipo de ese cosito. Así que para que lo tengan en cuenta, es un datito que tal vez es curiosillo y que lo pueden tener por ahí. Tal vez algún día lo agrego en algún clip y ya lo dejo ahí fijo y mejor explicado que lo que les acabo de decir, porque pues no es lo mismo estarles diciendo así al aire que pues hacerlo en un guión. Pero bueno, lo siguiente que les voy a contar es acerca de la historia extra de este volumen número 4 de la novela ligera, el cual el capítulo es denominado como El Guardián Fitz, así que pues vamos a darle y contar este tipo de cositas. Tal vez en algunas partes sí me refiero a Sylphie como Fitz, o simplemente lo dejo como Sylphie. Ahí ustedes ya se darán cuenta cuál fue la decisión final, así que vamos a darle y continuemos con esto. Cuando Sylphie tenía 10 años y era conocido como Fitz, el guardián hechicero de la princesa Ariel, comenzó a recibir toda clase de insultos por parte de los aristócratas envidiosos, que no aceptaban que una persona carente de etiqueta fuera aceptado y tratado con tanta amabilidad por la princesa, pero sobre todo porque siempre mantenía su rostro oculto tras unos lentes de sol, aunque Fitz había obtenido el permiso del rey gracias a la princesa Ariel, quien le había dicho que esos lentes de sol eran un objeto mágico que le avisaría si llegaba a estar en peligro, y gracias al incidente de transposición, el rey había aceptado las demandas de su hija, así que los aristócratas solo podían continuar ladrando llenos de envidia, mientras también se burlaban de Luke, porque según él no trataba bien a ningún hombre, pero ahora todo parecía indicar que le había encontrado el gusto a su mismo género, aunque para la nobleza de Azura no era raro ese tipo de gustos, ya que había nobles que practicaban dichas relaciones afectivas. Pero en ese afán de descubrir quién era ese misterioso hombre que ahora era el hechicero guardián de la princesa Ariel, comenzaron a lanzar rumores diciendo que seguramente era aquella persona que había domesticado al mono rojo de los Boreas, porque su edad, conocimientos, así como su linaje encajaban en el perfil, aunque no tenían la información precisa, ya que Sauros en el 10º cumpleaños de su nieta no había aceptado ni desmentido el linaje de aquel joven tutor. Sin embargo, el anime omitió, al menos en este momento, todo el plan que la princesa Ariel estaba desarrollando junto a Philemon Notos Greidat, quien era el señor feudal de la región de Milbots, donde usarían su posición para infiltrar a su gente en la orden de hechiceros, en la de caballeros, en la de la guardia real, como en el ejército ciudadano. Pero actualmente, debido a la paz que se respiraba en Azura, esas facciones carecían de poder político y la mayoría de aristócratas había olvidado que el ejército también significaba poder. Por esa razón, Ariel buscaba incrementar sus aliados, usando
usando a Fitz como una pantalla para desviar la atención de ella y así comenzar una guerra política en silencio para honrar la voluntad de Derrick Redbad, como de todos aquellos que han dado la vida por ella. Aunque cabe mencionar que Gravel había sido informado de esas infiltraciones y pensaba que su hermana quería hacer un golpe de estado, pero Darius le indicaría que solo estaba buscando aumentar sus aliados, porque esas organizaciones están llenas de plebeyos con los cuales ella conectaría fácilmente. Aunque también comprendía que la posibilidad de un golpe de estado era tangible, pero claramente no tendrían que cortar aquel brote desesperado que ansiaba florecer, sino que tendrían que acabar con el horticultor que se empeñaba en cultivarla, enfocándose en aquella bebida que ingerían, un vino de uvas creado en la región de Milbots, indicándonos la cercanía y el poder con el que someterían al señor feudal de esas tierras. Por cierto, el trauma que Sylphie estaba cargando fue más duro que lo mostrado en el anime, porque aparte de tener pesadillas que la horrorizaban, también la hacían mojar la cama, y a diferencia del anime, Luke en la novela ligera empatizaría con el sufrimiento de Sylphie, diciéndole que no tiene nada por lo que avergonzarse. Por esa razón le enseñó cómo vestir correctamente a la princesa, para evitar que se sintiera inútil, mostrándonos de esa manera sus habilidades para conquistar y desvestir a las damas de la nobleza. Pero como Sylphie era algo torpe al desconocer todos los protocolos, la princesa Ariel se aprovechaba de su ternura y tenía acercamientos inusuales para alguien ajeno a la nobleza de Asura, lo cual podría verse como algo juguetón, pero para Sylphie no era de esa manera. Ella había llegado a un lugar con personas con una moral retorcida, mientras tenía que esforzarse para no ser desechada, y conforme pasaba el tiempo se daba cuenta que todos sus seres queridos posiblemente podrían haber fallecido en el incidente de transposición, manteniéndola en una incertidumbre constante. Pero no fue sino hasta que Ariel invitó a pasar la noche con ella y le propuso apoyarse mutuamente para aliviar las pesadillas que tenían desde aquel día, que Sylphie pudo volver a sonreír y comenzó a confiar en la princesa, comprendiendo que Ariel no la abandonaría por nada del mundo. Pero antes de quedarse completamente dormidas, Sylphie se percató de la presencia de una persona con sed de sangre, y antes que pudiera emanar algún grito, su cuerpo se movió inconscientemente para proteger su vida como la de Ariel, mandando a volar con un estallido de aire a la asesina, pero esta se recorrió rápidamente y se lanzó contra Sylphie, solo para ser repelida por un hechizo de viento de nivel avanzado llamado Sonic Boom, cuyo estruendo fue tan potente que destruyó la pared. Y curiosamente en la novela ligera se nos menciona que aunque fuera por coincidencia o de forma intencional, la homicida había esquivado el ataque mortal. Y en lo personal, en este momento, tal vez nos están mostrando una de las magias originales de la raza Hobbit, una que tomaría inspiración de la habilidad suerte que portan los Halfling en D&D. Pero regresando al combate, la asesina de Darius, ante la frustración de no poder acercarse, lanzó un cuchillo envenenado con dirección a la princesa, pero lamentablemente para la asesina, su lanzamiento letal fue desviado por la punta de un dedo de Sylphie. Pero a diferencia del anime, donde la homicida solo fue mandada a volar y falleció por la caída, en la novela ligera, Sylphie había desmembrado con magia de viento avanzada las extremidades de esa mujer, y por ende tomado su primera vida. Pero otro cambio en esa escena fue que Sylphie usó magia de desintoxicación para curarse del veneno que contrajo, y si ella no pudiera recitar hechizos sin encantamientos, en ese momento seguramente hubiera fallecido. Pero gracias a ese evento y a su magia sin encantamientos, se ganó el apodo de Fitz el Silente, o el Silencioso, y fue aceptado por la aristocracia tras eliminar a la asesina conocida como Cuervo Nocturno, quien llevaba 10 años tomando la vida de nobles en el reino. Y ahora sí, eso es todo por el volumen número 4 de la novela ligera. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este capítulo 15? Todas las cositas que omitió y todas las cositas que agregó extras, la verdad sí estuvieron bastante bien. En lo personal siento que hubo un muy buen equilibrio entre lo que es la novela ligera y el anime. Se omitieron cosas, pero como les dije anteriormente, pues lo hicieron con una justificación bastante aceptable, que en lo personal yo opino que está muy bien. Muchas personas pueden opinar lo contrario y pues está bastante bien, cada quien tiene su punto de vista. A mí en lo personal me gusta bastante cómo lo han manejado. Sí es verdad que, como siempre les digo y como que ya les dije en este video, pues sí me hubiera gustado que agregaran más cositas, porque a quien no le hubiera gustado que agregaran más cositas. Obviamente a todos nos gustaría que agregaran más cosas para pues enriquecer muchísimo lo que es este mundo y que otras personas puedan comprender pues todo el contexto que tiene el anime, porque pues el anime nos muestra una partecita, pero es una partecita de muchísimas cosas. Pero bueno, lo importante es que ya terminamos el capítulo número 15 de la primera temporada, y el que sigue es el 16. No saben lo mucho que he estado esperando hablar de este capítulo, bueno, del que sigue obviamente, porque pasan muchísimas cosas desde la perspectiva de Paul, la de Nor, la de Rudeus, la cosita que sucede entre esa pelea donde Eri se va con los Goblin. Ahí hay muchísimas cosas de las que hablar, así que la verdad espero ya poder escribir ese guioncito. La verdad hasta me da miedo, porque pues sí, siento yo que va a estar un poquitito largo, un poquitito extenso, y la verdad se me andan complicando un poquitito lo que son los tiempos, más que todo por la chamba y todo ese tipo de cositas que ustedes ya saben. Pero bueno, les deseo que tengan un magnífico día, tarde, un 8 o el momento en el que estén viendo este tipo de
de videitos. Tal vez es el primero de muchos que van a ver. Pero bueno, antes de despedirme tengo que recordarles que yo fui Norman y no olviden sonreír. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que van de sonreír esta vez? Claramente es porque venimos a ser felices en esta vida. No es cierto, no venimos a ser felices. No te amargues la vida, no te la amargues, no te la amargues. Date una posibilidad, una oportunidad de ser un poquitito feliz. Tal vez estamos un poquitito estresados por el trabajo, por muchísimas cosas. Así que tú no seas el peso extra para hacerte un poquitito más infeliz. Así que sonríe, mi hermano, sonríe, sonríe, sonríe. Tal vez no sea la respuesta, pero al menos te hará sentir un poquitito mejor, porque cuando ganes en el Fortnite o ganes en el COD o ganes en cualquier tipo de juego que estés haciendo o estés jugando, pero bueno, el punto es que date la oportunidad de ser un poquitito más feliz que hace unos instantes. Así que sonríe, recuerda que te ves hermoso, guapo, todo sabroso mientras estás sonriendo. Así que obviamente a nadie le gusta a todas las personas que están así, todas tristes. Nadie le gusta a ese tipo de personas, pero bueno, no sé qué estamos diciendo, ya se alargó como un minuto esta salida. Así que nos estamos viendo, mis hermanos, se les quiere bastante y un beso, un pellizco y una nalgada, como dice acá una persona que yo estimo muchísimo. Hasta la próxima, mis hermanos. Ya me estoy preocupando bastante porque ya me noté que ando un poquitito más rellenito, que he ganado un poquitito de peso, pero pues es que no puedo hacer ejercicio correctamente y tampoco quiero forzar tanto lo que es la rodilla. Ustedes saben, ¿no? Me la luxé seguramente. Si ustedes no saben, que sería muy raro que estuvieran viendo este video sin haber visto las demás partes, estaría curioso, pero si lo están viendo, pues me luxé la rodilla y pues no puedo hacer ejercicio, entonces pues estoy engordando un poquitito. Pero yo no creo que sea el ejercicio ni el estrés de la chamba ni todo eso que posiblemente a uno lo hace engordar. Yo creo que es porque estoy absorbiendo todo el amor que ustedes le dan a este proyecto. Ha de ser eso, yo digo que ha de ser eso, pero no crean que les estoy diciendo que no me den amor para poder adelgazar. No, ustedes pueden dejarse ir y reventarme de cariño, no pasa nada. Yo por mí me pongo más gordito, igual hay liposucciones. No, la verdad nunca me haría una lipo, la verdad es que me da mucho miedo. No estoy muy seguro cómo se hagan las lipos, pero según yo pues te hacen anestesia general, ¿no? Y pues no sé, yo tengo una paranoia de que si llego a un hospital y luego me hacen anestesia general y que ahí voy a quedar. Me da mucho miedo caer en un hospital, eso no se los voy a negar. Pero el punto es que una vez ya tenga bien lo que es en la piernilla, pues ya voy a empezar a volver a hacer ejercicio. Voy a empezar desde lo más basicote acá con ustedes. No sé si alguna vez utilizaron a Turbosteps. Es Fausto Murillo, no sé si lo conozcan, seguramente sí conocen a Turbosteps, ¿no? Pero bueno, si no conocen a Turbosteps, pues también está Gym Virtual, o seguramente hoy hay muchísimas más personas que ya hacen contenido de ejercicios y pues cositas así. Seguramente yo opino que hay de haber muchísimas más personas. Me pregunto si ustedes conocen alguno que ustedes digan, oye, las rutinas de esta persona están muy buenas. Si es así, lo pueden dejar en los comentarios. Yo en lo personal sí lo vería, más que todo. Si es muy básico, sí, porque pues ahorita no puedo moverme tanto. Sí puedo saltar y hacer mariposas y todo lo típico, pero tal vez un burpees, creo que se llama así, no me acuerdo. Pero el punto es que esa todavía no la puedo hacer porque todavía me duele cuando voy subiendo. Ya la intenté y sí sentí como que un dolor así ahí que dije, ay, no, todavía no le metas tanta fuerza. Por cierto, no sé si a ustedes les gusta ese sentimiento cuando hacen ejercicio y que al día siguiente les duele el músculo. En lo personal a mí se me hace satisfactorio, pero tal vez es algo curioso, raro, que las personas dirían, oye, ese tipo es un tipo extraño. Tal vez podrían decir eso. Yo en lo personal no creo, eso a mí se me hace bastante normal que a las personas les guste ese dolor, porque pues no sé, no se me hace algo del otro mundo, ni que fuera así de que un puñetazo y sí, eso me prende. No mames, tampoco llegamos a ese nivel de cosas. Siento que es un dolor bastante básico, que no es muy doloroso, tampoco es un dolor como piercing damage, que sí, ese sí no, ese en lo personal a mí no me gusta. Pero bueno, ya vamos a continuar en la siguiente escenita, porque luego me alargo en este tipo de cositas que ya no sé cómo terminarlas. Y sé que me van a decir, ¿y el video de Blue Lock? ¿Y el de Nagi? ¿Dónde está? Y les voy a tener que decir que pues sí, cierto, no salió el video, pero no les voy a negar, estuve trabajando en lo que es en ese guión, pero como salieron muchísimas ideas del mismo guión de Nagi, dije, es que tengo que hablar de todo esto, acerca de los ojos, acerca de Reo, acerca de cómo Nagi y Ego Jinpachi tienen muchísimas cosas similares, porque se enojó cuando se salió Nagi, cómo Kwon fue el que causó todo
un detonante de por qué Nagi no sabe seguir su camino. ¡Ah, no! En lo personal ando muy emocionado acerca de todo lo que tiene que ver con Nagi, todo lo que tiene que ver con la ideología que tiene Blue Lock, cómo Aristóteles tiene bastante que ver en toda la manera en la que se conlleva toda la historia. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver Aristóteles? ¿Qué tiene que ver Aristóteles? Más que todo es porque están en un camino hacia la virtud, hacia un hombre virtuoso. Y ese punto, no. Se pone bien sabroso. Les voy a traer una explicación acerca de esto, pero ya la irán viendo conforme pasen lo que son los videos. No sé si voy a sacárselas así, ¡pum!, de volada, lo que es el de Nagi y luego después el de los ojos, para que lo tengan un poquitito en cuenta. Pero si no, ahí voy a ir viendo cómo lo voy manejando. Pero bueno, eso era todo lo que quería decirles acerca de los proyectitos de Blue Lock que se vienen. No sé muy bien en el orden que van a ir saliendo, como les estaba diciendo, pero de que van a salir cosas bastante aceptables, yo digo que van a salir muy bien. En lo personal, con todas las cosas que he estado viendo, los momentos, las partecitas, cómo a Ego le cambian los ojitos en unos determinados momentos, pero nunca le sale aura de los ojos. Hay cositas de las que se vienen para hablar. Pero bueno, ya empezamos a hablar mucho y se me está haciendo tarde para comenzar a editar este video, así que mejor vamos a darle al trabajito, no a la edición, porque es lo más pesado, la verdad. La edición es lo más pesado, es donde me tardo muchísimo más. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Espero que ustedes vean lo que son estos videos y los disfruten bastante. Y cuando salgan los de Blue Lock, que pues le den una oportunidad. No va a ser la gran cosa, tal vez para ustedes no va a ser la gran cosa, pero de que va a haber pepitas de oro, de que va a haber cosas muy importantes que pueden servirles para su vida diaria, seguramente sí las va a ver. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Se la lavan, se la pellizcan, no es cierto, no se la pellizquen si duele mucho, más si es el zipper del pantalón. Una vez, sí, ya te lo voy a contar esto. Ya se me había salido una historia así balconeando a la gente, así que no se la voy a contar, pero obviamente sabe que pues estaba balconeando a alguien acerca de que pues se la había pellizcado con el zipper de un pantalón, así que va a quedar en el anonimato. Tal vez algún día les cuente esa historia, pero por el momento voy a omitir todo lo que tenga que ver con eso y pues hay que seguir. Pero bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión y no olviden suscribirse, compartirlo, darle mi like. Nunca les había hecho un call to action para que se suscriban. Ya si llegas hasta aquí y no estás suscrito, ¿qué estás haciendo, por favor? Pero bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Espero que se la estén pasando bastante bien, así que hay que irnos a trabajar, porque ya se me está haciendo tarde de grabar esto, porque ya dije muchas cosas que no debería de decir y las voy a omitir. Hasta hice una despedida que salió muy bien y me dio mucha risa, pero la tuve que volver a grabar porque dije no puedo subir esto, no porque sea material que pues vaya a ser funable o porque pues la plataforma no la vaya a querer, sino porque conocí paz. A ustedes no les da risa cuando están viendo un video de TikTok o algo así y que está un vato así moviéndose, está batiendo lo que es su licuado, ¿no? Su licuado de proteínas, y luego está otro vato así a lo lejos así haciendo abdominales viéndolo. También creepy, la verdad, sí me da bastante miedo. Pero bueno, se me cuidan bastante, y si están en el baño y están estreñidos, que espero que no lo estén, recuerden siempre utilizar las toallitas húmedas de Osh Cotton, porque esas te limpian bastante bien. Tal vez tú no la vayas a utilizar para fines lucrativos, pero siempre es muy bueno tenerlo muy limpio lo que es esa zona, porque pues te da la seguridad de estar sentado, y si alguien dice como que huele culo, ¿no? Como que huele a culo, pues ahí tú dices, yo no huelo a culo, porque obviamente tú usaste las toallitas húmedas de Osh Cotton, patrocinador oficial. Estuviera bien que fuera un patrocinador oficial, Osh Cotton, toallitas húmedas, y ya que me paguen con puros Osh Cotton, y ahí todo mi cuarto lleno de Osh Cotton. Pero bueno, se me cuidan bastante, espero que estén teniendo una magnífica tarde. Yo sé que ya llevo diciéndoles muchísimas veces que se la pasen muy bien, que les deseo que en el momento en el que estén viendo este video pues se la estén pasando bien. Espero que sí, porque ustedes pueden haberlo visto hace 5 minutos y ustedes, no, sí me la estaba pasando bien, pero ahora ya no me la estoy pasando bien porque no me está diciendo, y entonces ahora yo les digo, pues pásensela bien, y ustedes, no mames, ya me dijo, ahora sí, ya me estoy pasando un mejor rato. Muchas gracias, Norman, muchas gracias por hacerme este momento muchísimo mejor. Así que yo les diría que de nada, y muchas gracias a ustedes por ver este video, que también me hacen sentir muy bien cuando subo cada video y le dan unos que otros comentarios. En lo personal, ese tipo de cosas las agradezco bastante, porque siempre está muy bien sentir lo que es el cariño de otras personas, porque
pues ya sabes, ¿no? Somos humanos, un animal social, y pues nos gusta que otras personas nos digan, oye, tú muy bien, excelente, God, es cine. Ah, no mames, es cine. Ay, güey, hago cine. Obviamente sabemos todo que pues es por el humor, ¿no? Por el humor. Pero bueno, el punto es que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Se la lavan, se me cuidan bastante y les deseo que estén esforzándose bastante en todas sus vidas y que les vaya muchísimo mejor de lo que les está yendo en este momento. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Los quiero bastante. Hasta la próxima.